Dios les bendiga, amados hermanos, y es una bendición estar una vez más con ustedes. Reconocemos, ¿verdad?, que son tiempos difíciles y han estado sucediendo muchas cosas a nuestro alrededor, con nuestra familia, pastores, varios hermanos han sido afectados por esta situación pero tenemos que seguir adelante con la ayuda del Señor. Sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús y que aquellos, ¿verdad?, que están pasando por dificultades y pruebas, que el Señor nos ayude a ser de bendición para ellos, primeramente orando y también si podemos extender, ¿verdad?, algo de ayuda en lo que Dios, ¿verdad?, proponga que hagamos en nuestro corazón. Gloria al Señor y damos gracias a Dios por un día más que nos has proveído este domingo y este tema titulado El sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto. El sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto. Estudio bíblico número 4. Así es que estamos orando por las familias afectadas de esto que está pasando y yo sé que muchos hermanos han estado en dificultad, en prueba, pero yo les digo una cosa, que mientras estemos agarrados de la mano del Señor en el círculo de Dios, Él nos va a ser nuestro proveedor, nuestro ayudador, y de una u otra forma nos va a ayudar a salir adelante. Sigamos unidos los unos a los otros y apoyando, ¿verdad?, el ministerio en el que el Señor nos ha puesto con nuestro pastor reverendo Agustín González. Oramos y así iniciamos esta clase. Padre, Señor, gracias te damos por este hermoso día que nos has proveído, Señor. Reconocemos las cosas que están pasando en el mundo, Señor. La situación, Señor, no está mejorando, Padre amado, pero reconocemos que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no somos movidos bajo lo que pasa en este mundo, sino bajo tu tiempo, bajo tu reloj, Señor, bajo tu guianza, Espíritu Santo. Ayúdanos a ser fortalecidos, Señor, en medio de todos estos cambios, estas dificultades, estas pruebas, Señor, que tú seas el que ponga, Señor, ese deseo de seguir adelante cada día, Señor, de seguir, Señor, honrándote, Padre amado, porque sabemos que esta vida es temporal y que la que viene, Señor, contigo es eterna, Padre amado. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a pelear esa batalla, a correr la carrera, Señor, la buena batalla, Señor, lucharla. Y te pedimos que tu gracia abunde con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a poder, Señor, recibir esta palabra. En nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Tema: el sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto. Estudio bíblico número 4. Vamos a estar ahí basándonos en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 13. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 13. Y vamos ahí a conocer la manera de cómo Dios proveyó un sustituto para Isaac en el altar. Segundo, interiorizar la necesidad de un carácter acorde a la provisión de nuestra salvación. Y tercero, debatir la conducta del creyente como fruto de la gracia recibida en Cristo Jesús. Vamos a tal vez a iniciar parte de parte 1 y el siguiente domingo iniciaremos la parte 2 para culminar ese tema: el sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto. Y es interesante, ¿verdad?, cómo Dios usa este ejemplo para mostrar el amor hacia un hijo. Y muchos de nosotros tenemos a nuestros hijos y los amamos, los queremos. ¿Y qué no haríamos por nuestros hijos? ¿Qué no sacrificamos por nuestros hijos? ¿Qué dejamos de comer por nuestros hijos? ¿Qué dejamos de hacer por nuestros hijos? Y una vez yo estuve pensando, digo, siempre que ahora ya tenemos nuestros hijos y están pequeños y andan con nosotros, lo único que pensamos es en ellos. Ya no pienso en la esposa o la esposa en el esposo, sino si entramos a una tienda o qué le vamos a comprar al niño: juguete, esto, ropa, y todo cambia, todo es muy diferente. Si es un bebé, queremos comprar ropa para el bebé, muchas cosas, ¿verdad?, que cambian por amor a un hijo, por amarlo, por darle todo lo necesario que necesite
ese niño. Entonces aquí vamos a conocer lo que sucedió con este padre llamado Abraham y su hijo Isaac. Y pues una historia muy como que de película, de cuentos, porque es un padre que va a sacrificar a su hijo. Básicamente lo va a matar y lo va a dar en sacrificio a Dios. Y eso es como algo fuera, ¿verdad?, de lo normal en lo que nosotros estamos impuestos. Pero aquí en la palabra el Señor usa este ejemplo para demostrar su amor y lo que iba a suceder también en un futuro, de cómo Dios iba a usar a su hijo unigénito, su único hijo, porque también aquí miramos que Abraham, Isaac era su hijo, su primer hijo, entonces era su único hijo en ese tiempo. Y vamos a leer la escritura en este momento en Génesis capítulo 22 del versículo 1 en adelante. Dice: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Entonces Dios, con el propósito de probar a Abraham, hizo todo esto, no con una manera de hacerlo como una persona que fuera un asesino o una persona que no amara a su hijo, sino con el propósito de mirar qué amor tan grande tenía Abraham, si era leal a Dios, si amaba a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros como padres, como hijos de Dios, venir a aceptar esas verdades de decir: yo amo a Dios sobre todas las cosas, y si es necesario dejar a mi hijo o hacer lo que Dios necesite que haga yo, lo voy a hacer porque es lo mejor para mí y es lo que Dios me pide, por amor a Dios. No estamos hablando de ir a un extremo tampoco, porque Dios siempre va a poner un alto y no nos va a dejar pasar eso, pero sin embargo el Señor desea que le seamos fieles a Él. Y este es un ejemplo súper extremo, así es que no quiero que piensen que Dios va a usar este ejemplo con nosotros. Ese fue un ejemplo único, como fue todo lo que ha pasado en el Señor, con un propósito. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, fue única. Entonces el diluvio fue único también. Entonces son cosas que no van a volver a suceder, pero tenemos que aprender de ellas, tenemos que aprender de ese sacrificio que sucedió, tenemos que aprender lo que sucedió en la Torre de Babel, cuando todo el mundo, la humanidad hablaba un idioma, pero Dios confundió a todos y les dio diferentes tipos de lenguas o de lenguajes para que no pudieran comunicarse. Entonces tenemos que entender eso, tenemos que entender lo del diluvio, por qué Dios mandó que el mundo lloviera y que se inundara todo el mundo, y solo el arca, los que estaban en el arca iban a sobrevivir, tanto los que estaban ahí con Noé y su familia y los animales. Entonces tenemos que entender todas esas cosas, pero sin embargo son únicas para que aprendamos de ellas. Y ahora no hagamos errores como pasó en ese tiempo. Y eso nos ayuda a nosotros aquí a mirar esto en esta palabra que dice, que en Génesis 22:1 dice: aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham. Hubo una prueba de parte de Dios para Abraham, para decir: va a ser el hombre en el cual yo voy a depositar todo. Él va a ser el padre de la humanidad, Él va a ser el que va a iniciar todo lo que va a suceder aquí en el mundo. Así es que tengo que estar, Dios tenía que básicamente entender el corazón de Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y eso es muy interesante, la respuesta de Abraham, que rápidamente respondió: heme aquí. En otras palabras, reconoció a la autoridad, reconoció a esa persona que le estaba hablando, y era el Dios Todopoderoso que estaba dirigiéndose a él. Y él reconoció esa palabra y dijo: heme aquí. En otras palabras, estoy dispuesto, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué necesitas que yo estoy a tu disposición? Y le dijo Dios, entonces, ya cuando miró la disposición de Abraham, de su respuesta, le dijo: toma ahora, en el versículo 2 de Génesis 22:2 dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único,
O sea, ahí está clarificando que era su único hijo en ese tiempo, en ese momento, en ese instante, cuando Dios le estaba hablando, era a Isaac, era su único hijo de Abraham. Y le dice, tu único Isaac, a quien amas. Y Dios sabía que lo amaba. Y le dijo, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow. Imagínese, al escuchar eso Abraham, yo pienso que eran emociones y una dificultad, como diciendo, Señor, pero ¿por qué me estás pidiendo eso? Yo amo, tú sabes que es mi único hijo, pero ¿por qué me pides eso, Señor? Que yo la sacrifique. Y eso me lleva a mí a lo que el Señor hizo en el futuro. Básicamente él sacrificando a su único hijo, o sea, su primogénito, su unigénito, o sea, el único, ya no hay más. Y dijo el Señor, eso es lo que va a suceder en un futuro. Lo que yo voy a tener, lo que está haciendo Abraham ahorita por esta nación, lo que está haciendo Abraham por este pueblo, yo lo voy a hacer por todo el mundo, por toda la humanidad. Y tenía que ser un sacerdocio totalmente diferente al que Abraham iba básicamente a ser tomado por ese sacerdocio arónico. Y ahora Dios empieza a tratar con la vida de Abraham y a mirar si iba a hacer lo que él le pedía. Vamos a mirar que dice el versículo 3, dice del Génesis 22, dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, o sea, lo preparó todo, le puso la silla y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. El 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí en el versículo 5 de Génesis capítulo 22 miramos a Abraham. Podemos decir que podía estar mintiendo a los siervos en ese momento, o podíamos decir, ¿sabes qué? Él estaba confesando que por fe iba a regresar con su hijo. No sabemos, pero lo que sí nos dice aquí la palabra, que él dijo que iban a ir a adorar y que iban a volver a ellos los dos. Y es interesante, yo lo tomo de esta forma, que Abraham dijo, de una u otra forma yo voy a volver victorioso. Sea como sea, cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está en la situación, no importa qué tan berrasca o fea o extravagante sea la prueba, la dificultad, Dios nos va a dar la salida. Y es interesante, ¿verdad?, cómo en ese momento Abraham empieza a hablar por fe. Y hoy lo que le digo, amado hermano, yo sé que no sé lo que está pasando, la situación, la circunstancia, la prueba, sea económica, sea física, sea con la familia, sea en el trabajo, en cualquier lugar. Dios tiene grandes propósitos. Y solo lo que tiene usted que hacer es confesar, tener fe de que Dios va a abrir las puertas que tenga que abrir, de que Dios va a cerrar las puertas que tenga que cerrar, y Él lo va a hacer, ¿para qué? Para bendecirlo, para bendecir nuestra vida. Y al principio muchas veces la gente nos puede criticar, y por eso muchas cosas tenemos que hacerlas nuestras. Pero al mismo momento que estamos pasando nuestra prueba, nuestra dificultad, y nosotros sabemos, ¿verdad?, lo difícil que es, ¿qué tenemos que hacer? Confesar con los demás victoria y decirle a la demás gente, no, yo estoy en victoria. Yo estoy bendecido de parte de Dios. Tenemos que confesar victoria, tenemos que confesar bendición, porque es lo que Dios da en nuestra vida. Aun cuando miremos la prueba, la dificultad, aun cuando miremos que Dios, algo está pasando difícil en nuestra vida, tenemos que confesar bendición. Tenemos que confesar que Dios tiene todo bajo control, y lo tiene. Y vamos a mirar más adelante aquí en el versículo de Génesis capítulo 22, el versículo 7, el 6, disculpe, dice, y tomó Abraham
la leña, después de confesar lo que iba a suceder, que iban a regresar él y su hijo, que solo iban a adorar, dije, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces, ahí miramos que habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? Le dijo Abraham, le dijo Isaac a su padre Abraham: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Wow. Que como padres, ¿verdad? Yo pienso que Abraham dijo, se ha de haber sentido, ¿verdad?, en el corazón, ¿verdad?, como algo tremendo de decir: ¿qué le digo a mi hijo en este momento ahora? ¿Qué respuesta le digo a mi hijo de lo que va a suceder? Pero es interesante, ¿verdad?, cómo Abraham responde de una forma muy extraordinaria a su hijo, muy hermosa, muy elocuente, muy espectacular, al mismo tiempo teniendo esa fe, yo pienso, porque si no, podríamos decir que Abraham era el más mentiroso de todos, andaba mentira tras mentira tras mentira, pero también podemos clasificarlo como una fe. ¿Y qué dijo? Otra vez respondió Abraham. ¿Qué respondió Abraham? Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Otra vez, Abraham responde de una forma muy interesante, como que sabía que no iba a suceder, como que sentía en el corazón que Dios lo estaba tratando, que estaba tratando con él y que no iba a hacerlo, a dejar que sucediera. O otra cosa, simplemente Abraham sabía que Dios estaba en el asunto y que lo que iba a pasar o suceder iba a ser de bendición. Y eso es lo que muchas veces no entendemos en nuestra vida, que hacemos decisiones inapropiadas, decimos cosas inapropiadas, hacemos cosas que desagradan a Dios porque vamos en contra de Dios, hacemos lo que Dios no nos pide y empezamos a meter nuestros sentimientos en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero la realidad es que el Señor sabe hasta dónde podemos llegar. El Señor sabe lo tanto que podemos sobrellevar. Dios conoce nuestro corazón y no nos va a dar más de lo que no podamos sobrellevar, no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Así que, amado hermano, yo le insto a que usted piense en lo que está pasando. Y si está en el momento de decir: yo ya no leo la palabra, yo ya no quiero ir a la iglesia, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero lo otro, tiene que meditar y pensar en lo que Dios está haciendo con su vida. Porque Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, como tenía propósitos con Abraham, grandes propósitos para Abraham, también los tiene para nosotros. Y somos parte de la viña del Señor. En esta enseñanza, nunca debemos creernos dignos de la salvación recibida, sino apreciar que la gracia divina nos dio a Cristo como nuestro sustituto en la cruz. Isaac, más adelante vamos a ver que fue sustituido. Y ahora nosotros, en nuestro pecado, en nuestros delitos, algo fue sustituido también por nosotros. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo yendo a la cruz del Calvario, muriendo ahí en la cruz del Calvario. Pero, ¿qué sucedió? Murió, pero resucitó al tercer día y está sentado ahora a la diestra del Padre. Esa es nuestra fe. Suena como de locos. Por eso a veces el Evangelio es locura para aquellos que no lo entienden, que no conocen, que no están entrados en la palabra de Dios, ¿no? Continuamos, amados hermanos, con esa lección, y como les decía, la enseñanza enfoca muchas veces que nunca debemos creernos dignos de la salvación recibida, sino apreciar la gracia divina que nos dio Cristo como nuestro sustituto en la cruz. Eso básicamente es un resumen, pero vamos a seguir leyendo los versículos de Génesis 22 vamos a seguir leyendo del 8
hasta el versículo 13 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y el 9 dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El 11: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas un carnero trabado en el zorzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Gloria al Señor. Aquí básicamente hemos leído ya las citas todas de Génesis capítulo 22, del versículo 1 hasta el 13, con ese tema: el sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto. Y miramos aquí básicamente la enseñanza de que en el Señor hay propósitos grandes en nuestra vida, aun cuando pensemos que las cosas se van a tornar están muy difíciles en nuestra vida, y que lo que Dios nos está pidiendo es algo muy fuerte para nosotros emocionalmente y en todas las áreas. Pero sin embargo, Dios sabe hasta dónde podemos nosotros soportar. No sabemos, ¿verdad?, qué hubiera pasado si Abraham hubiera hecho eso con su hijo, si lo hubiera sacrificado, qué hubieran hecho las demás generaciones, qué hubiera sucedido, no sé. Pero Dios de una u otra forma probó a Abraham, y de una otra manera también Él dio a su único hijo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Así es que seamos agradecidos con Dios de que Él hizo algo grande por nuestra vida. Y para aquellos que no conocen a Dios, que no han saboreado el amor de Dios, que no han entrado a lo que es el Evangelio de Dios, hoy los invitamos a que conozcan a Jesús, que vengan a los pies de Cristo y busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Mientras hay vida, hay esperanza, y Dios tiene grandes propósitos para todos tiene grandes propósitos. No hay una persona que Dios diga: esta persona no tengo propósitos, esta persona no. Todos somos creación de Dios, y Él quiere que todos vengamos a ser hijos de Dios de una u otra forma. Pero para eso tenemos que aceptar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, creer en Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, nuestra fuerza, nuestro deseo de amar a Dios sobre todas las cosas, y amar a nuestro prójimo también. Vamos a mirar que el ofrecimiento de Isaac fue una prueba de Dios a Abraham. Ese es el primer punto. Dios muchas veces nos pone dificultades, nos pone pruebas, nos pone muchas cosas enfrente de nosotros. El enemigo tira dardos, pero es con el propósito de que Dios quiere ver nuestras acciones. Dios quiere ver lo verdadero dentro de nuestro corazón. Y es por eso que pone esas pruebas o esas esas dificultades en nuestra vida para hacernos crecer espiritualmente. Entonces, la palabra probó es la forma verbal usada aquí, y viene del hebreo nasa, que implica intentar, practicar, hacer la prueba o tratar. Y en este caso no fue un animal, no fue algo indiferente a Abraham, sino era su propio hijo que iba a ser sacrificado. Entonces Isaac fue el hijo primogénito, y tiene mucho que ver eso, porque no solo era su único hijo, lo amaba con todo su ser, y se iba a quedar sin hijos básicamente. Entonces Isaac disculpe, hermanos, Isaac fue el primer hijo, el ser primogénito de Abraham. En hebreo su nombre es Yisjak,
y viene de una raíz que significa reírse a carcajadas, de alegría o burla, bromear o regocijarse. Eso es lo que significa el nombre de Isaac. Así es que cuando vea a una persona que se llama Isaac, ríase, ¿verdad? Carcajadas. ¿Y por qué se está riendo? Le va a preguntar. Y usted dígale, pues eso es lo que significa tu nombre. Reírse a carcajadas, de alegría. Esperemos que no sea de burla. Gloria al Señor. Bueno, Dios probó a Abraham al pedirle que ofreciera a Isaac en el altar. Sabemos que fue una prueba de parte de Dios a Abraham. Y al estudiar las escrituras notamos que Dios prueba la fe de los justos. Por tanto, ello fue parte del trato divino con Abraham. Ahí puede leer 1 Pedro 1:7 y miramos, verá, el ejemplo de la prueba de la fe de los justos. El versículo 1 revela la petición del ofrecimiento de Isaac fue una prueba divina a Abraham. Las pruebas son exámenes de Dios a sus siervos para dejar ver el fruto de la fe de ellos. Realmente cuando la fe es probada es para ser hallado o hallada en alabanza, gloria y honra. Es evidente por el pasaje de Génesis 22 que las pruebas son individuales, por lo tanto distintas para cada creyente. La fidelidad de Dios regula la dimensión de la aflicción que Él permite a sus hijos, tal como Abraham respondió, heme aquí, cuando Dios lo llamó. Los creyentes también debemos desarrollar una actitud de confianza en el Señor en medio de las pruebas. Será reconfortante recordar que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, continuamos, amados hermanos, para el próximo domingo con este tema, el sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto, y basándonos en Génesis capítulo 22 del 1 al 13. Gloria al Señor. Así que los esperamos, que tengan un día muy hermoso y que el Señor nos guarde. Oramos, Padre, Señor, gracias. Te damos la honra y la gloria. Gracias por esta lección tan hermosa, Señor, que nos has proveído. Padre amado, de que tú nos amas, de que tú sacrificaste a tu Hijo, lo diste por amor a nosotros, Padre. Y gracias te damos porque eres amoroso, misericordioso, y por ti estamos aquí, Padre. Ayúdanos cada día más, Señor, a hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, amados hermanos. Bendiciones. Amén.